Bienvenidos a su programa Se Abre la Rueda. El señor José Guarino y Fernando Serrano les damos las bienvenidas a TNO Radio. Nunca me he ido. No te has ido, es cierto. En la dirección general de TNO Radio, el señor Rafael Casel, Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Control Técnico, la dueña del tiempo, Bárbara Caguán, y en redes sociales, la señorita Giovanna Errante. A nombre de nuestros patrocinantes. Traqui, Mineros de Guayana, Ciudad Mineros y un nuevo patrocinante, señor Guarino. Bienvenidos. Gil y Asociados, consultores corporativos, compliance corporativo, derecho corporativo, renovando visiones. Vamos a identificar y ya volvemos con un invitado extraordinario. Loca. Bueno, retomando aquí la presencia corporal en Se Abre la Rueda. Qué gusto verte, hermano. Igualmente. Teníamos días sin vernos. Así bueno, es. tenemos un invitado no muy especial, como dice Fernando siempre. Tenemos el invitado. Ojo, no en detrimento de nuestros anteriores invitados que todos han sido de postín. Él y la invitada. Pero contar con Luis Maturén en una entrevista, además que es muy complicado porque tiene una agenda muy complicada, es muy sabroso porque Luis es uno de los personajes que conozco académica y laboralmente más brillantes que tiene Venezuela. Gracias. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, en verdad, por la invitación. Luis es gerente general de datos en Venezuela, una empresa con mucho rodaje, con mucha historia. 64 años. Y que se ha dedicado a investigar. ¿Tú no empezaste con...? No. No le digas, No, por favor, para hacer la acotación para aclarar, de que... sí. Respeto, Luis se ve muy bien. Exactamente, por eso lo digo. Entonces, pues Luis es un docente universitario de postín, de posgrado, de la Universidad Católica, de la Universidad Metropolitana, con mucha experiencia en el área de investigación de mercado. Y creo que es muy pertinente en nuestro programa número 20, que es hoy, en Se Abre la Rueda. Gracias. Muchísimas gracias. Que estés con nosotros, Luis, porque ¿cómo se investiga el mercado venezolano en estos momentos? ¿Qué está pasando? En cuanto a cómo, gracias, en verdad. Bienvenido. En cuanto a cómo recolectar la información, muchas veces las personas creen que no se puede hacer investigación de mercados en Venezuela. Cuando nos van a contratar a un estudio internacionalmente, nos dicen, pero realmente se pueden hacer encuestas en Venezuela. La realidad es que sí. Además se hacen con tablets. Es decir, los encuestadores van con tablets. Ya no es el cuestionario en papel. No, ya todo es electrónico porque las tablets dan grandes beneficios en cuanto a control de calidad. Se graba toda la entrevista y luego se escucha a ver si realmente se hizo. Hay un GPS que controla dónde está haciendo el encuestador las preguntas. Entonces ya los controles de calidad... Ya no hay el pizarreo como antes. Tal cual. Vale la pena el riesgo de que hay un robo de tablets que es natural. Básicamente es como el 10% cada vez que sales a campo. Pero vale la pena salir con estos equipos porque puedes garantizar la calidad de la información que estás recolectando. Los resultados es mucho más elevado. Sí les llama la atención internacionalmente que hagamos encuestas. Sí se puede y es difícil. La razón es, los costos de traslado son muy impredecibles. Una medición versus otra medición, los costos pueden dispararse en forma importante. Hacemos investigación en ciudades pequeñas, por lo cual implica el traslado de los encuestadores y la pernocta de los encuestadores en esas ciudades. Eso encarece también muchísimo, pero internacionalmente hay interés de lo que está ocurriendo como concepto social en Venezuela y siempre hay personas que están dispuestos a pagar. Luis, el costo. ¿Y qué es lo principal que le interesan a esos clientes internacionales medir en Venezuela? Cabe destacar la confidencialidad de que no hay cosas que no puedes revelar, obviamente. Pero, ¿qué es lo medular que están buscando estos clientes? ¿Cómo se siente el venezolano? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Qué está dispuesto a sacrificar? Y eso es lo que más les interesa, ¿no? ¿Cuál es su percepción de seguridad? ¿Cuál es su percepción sobre quién es el responsable de toda esta situación? Resguardando obviamente, como dice José, los temas de confidencialidad, pero en términos generales ahorita estás desarrollando Pulso Nacional, que es la encuesta que está en la que la que datos se están enfocando ahorita. En términos generales, ¿qué están percibiendo
qué información están recibiendo, Sí. cómo se siente el venezolano. Sí, el Pulso Nacional es un estudio que se hace 4 veces al año, lo hacemos desde el año 69 y en esta última ola que corresponde a julio-agosto, es decir, se hizo desde el mediados de julio hasta el 24 de agosto, hay una pregunta que siempre hacemos que es, con el dinero que dispones, sin tomar en cuenta el desabastecimiento, escoge una de las siguientes opciones. Puedes comprar todo lo que necesitas, más de la mitad, menos de la mitad o muy pocas cosas. Esas son las 5 opciones. Cuando yo agrupo las 3 opciones más bajas, que es la mitad, menos de la mitad o muy pocas cosas, eso agrupa al 94% de las personas. Es decir, 94% de las personas te dicen que pueden comprar la mitad o menos de lo que necesitan. Pero lo que resalta es que el 45% selecciona la opción más baja, que es muy pocas cosas. Eso implica un poder adquisitivo muy mermado y en cuanto a la estrategia de negocio, lo que tienes que enfocarte es en ese 6 o 5% que te queda de personas que sí pueden comprar la mitad o menos. El negocio es viable en Venezuela si tú consideras que ya no es un país de 30 millones de habitantes, sino un país de 3 millones de habitantes. Como si vivieras en El Salvador o en Honduras. Menos entonces que El Salvador y Sí, Honduras. tal cual, que son de 4 millones de habitantes. Y cuyo Producto Interno Bruto equivale a lo mismo en este momento que el de Venezuela. Imagínate, eso sí no lo sabía. Exactamente. 75 mil millones de dólares. Entonces, fíjate, pero es eso, porque hay un poder adquisitivo de esa dimensión. Porque aunque son países de 4 millones de habitantes, también tienen unos niveles socioeconómicos en los cuales hay algunos que no tienen acceso a bienes que normalmente en un mundo normal se podría tener. Entonces, una vez que tú te quitas la idea de que vives en un país de 30 millones y caes en la idea de que vives en un país de Centroamérica, ya el negocio empieza a ser más viable. Porque en Salvador se hacen negocios, en Honduras se hacen negocios. Y buenos negocios. Por eso, y es cuestión de quitarte esa actitud que tú tienes de que es un país grande. Y rico. Esto en algún momento puede cambiar, pero mientras tanto tienes que cambiar tu percepción de dónde estás parado. Bueno, eso de que percepción es realidad, que tantas personas me han escuchado decir en mis conferencias. Sí. El autor intelectual de esa frase es el señor Luis Maturén. O sea, Cuando se me lo dio robaste. clase. Se la robé. Pero con permiso de Luis. Yo siempre le pido permiso Qué bueno. al respecto. Sí. Entonces, Luis, tenemos solo un 4 a 5% de la población que es la que No, o sea, mantiene la economía exactamente. venezolana. Sí, que dice que puede comprar todo lo que necesita. Pero simplemente por observación, uno va a supermercados y en la misma calle y ves personas sin detrimento de un aspecto que no son de nivel socioeconómico alto, que están manejando dólares y están pagando en dólares, y locales que no son de alto nivel también ves que se está manejando la moneda. Entonces hay un porcentaje que, aunque te dice que no puede comprar todo, sí está teniendo un poder adquisitivo mayor del que tenía antes. Y eso, ustedes que viven y ven la calle diariamente, Luis, ¿de dónde salen esos dólares? Esa gente, ¿cómo lo maneja? Y tienen una destreza bestial. No, y acuerda que nosotros... No tenemos idea de dónde realmente Ok, sale el efectivo, el cash, porque además se manejan monedas que internacionalmente no son comunes. El billete de $100 en mismo Estados Unidos No prácticamente nadie lo utiliza porque prefieres pagar con una tarjeta de débito antes de sacar un billete de $100. Entonces tú ves aquí una cantidad de billetes de $100 que no los ves en economías en otros países. Sí, recuerda que con el doctor Sanabria hablamos de ese tema y que en ese tema pues buena parte de esa liquidez en dólares que estamos viendo viene por los caminos verdes, viene por actividades. Vamos, no, hay que decirlo Intercambio. correctamente, no por los caminos verdes. Hay contrabando de extracción. Es contrabando de extracción Y según la data y- del profesor Sanabria, te ingresan $500 millones diarios por este concepto. Exactamente. La data es validable. Porque él la 500 lleva. millones de dólares 500 diarios. Diarios. Por eso es que se dice que ya hay en el sistema entre 2.000 a 4.000 millones de dólares en cash Sí, de dinero Y que eso- está permanentemente circulando. que te va circulando. Entonces quizás eso, a pesar de que hay el debate, y quisiera tu opinión, a ver si a bien la tienes, de ese tema de que para muchos técnicos y teóricos no existe, de que no hay inflación en dólares porque la inflación es un fenómeno eminentemente monetario, no emitimos dólares, etcétera. Y Estados Unidos, que es el país que emite el dólar, no tiene inflación, sino deflación, lo cual tampoco es sano. En Venezuela hay cambios de precio dólar versus dólares en días. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa con eso, Luis? ¿Cómo lo percibe esa persona que tú encuestas, ese individuo? ¿Cómo Sí. lo ve? ¿Cómo lo Nosotros vive? no hemos consultado todavía preguntas sobre el uso de la moneda. Probablemente en la próxima ola, que es noviembre de este año,
sí tengamos esa información. Y también un fenómeno que hay que estudiar es la migración hacia Caracas. En Venezuela hay 3 países: Caracas, el interior, Maracaibo y San Cristóbal. Son 3 países completamente distintos. 3 países. Sí, en Caracas inclusive la gente percibe más CLAP que en el resto del país. 71% dijo haber recibido CLAP en el último mes. 71% en Caracas. En Caracas. Y el total nacional es 50%, por lo cual el resto del país tiene que estar por debajo del 50%. En cuanto a la frecuencia de que lo reciben, también Caracas se ve privilegiado. En cuanto a si hiciste cola para echar gasolina, Caracas es el único lugar donde dicen no hice cola o menos de 1 hora, o creo que menos de 18 minutos era una de las opciones. Pero Maracaibo y San Cristóbal era donde tenían entre 11 y 12 horas de cola para echar gasolina. Y si vas de Maracaibo hacia Caracas, ya pues, empiezan 2 horas, 3 horas de cola. Y eso que tú dices de los 3 países me hace mucho clic, porque uno cuando tiene una conversación, una reunión con un cliente en el ámbito en el que nos manejamos nosotros, que es el mercado de valores, también te dicen que hay 3 o 4 realidades dentro de la misma Caracas, que es donde estamos. Sí. Ya vamos al corte, Bárbara, tranquila, la dueña del tiempo. Cuando regresemos, Luis, podemos abordar esas 3 realidades, y en algún momento el presidente de la República, o uno de ellos, como lo queramos decir, el señor Nicolás Maduro, dijo que pasabas por Las Mercedes y había bonanza. Las Mercedes es una zona de Caracas donde hay muchos restaurantes pues estaban full, sí, que veías los comercios full, las discotecas full, las pocas que quedan, porque ya cerraron 2 muy importantes en Caracas. Estamos deprimidos por el tema. Bárbara dice que sí. Saludos a Vladimir con Sabú y Veranda, que la cerró, pero ahora está Fabola. Vamos a abordar eso cuando vengamos. Perfecto, Luis. claro que sí. Ya regresamos. Y es un placer para mí hablar de Hill y Asociados Consultores Corporativos, renovando visiones. Especialistas en lo que es el compliance corporativo. ¿Qué es el compliance corporativo? Es la verificación de cumplimiento de toda normativa legal relacionada con la actividad que desempeña, bien sea corporativo, industrial, empresarial, comercial, franquicia o emprendimiento. Muchos clientes corporativos ya avalan este procedimiento. Es un sistema, es un esquema. Sí, es un esquema moderno, José, es un esquema novedoso. Son abogados muy jóvenes, pero con muchísima experiencia, tanto en el sector público y ahora haciendo mucha fuerza en el sector privado. El buen gobierno corporativo es una práctica importante a nivel internacional. Es lo más moderno que hay en este momento. Y tiene que llegar a Venezuela. Comuníquese con ellos. A la cabeza de esta firma está la doctora Yoniray Hill por el 0212-428-0538 y síganos en sus redes @Hill Consultores Corporativos, renovando visiones. Seguimos con nuestro invitado, José. Bueno, le dejamos una pregunta a Luis al aire, que es como una papa caliente, pero es este tema de que en Venezuela, o por lo menos en Caracas, o quizás lo puedas observar en ciudades como Lechería, en el estado Anzoátegui, y algunas otras ciudades en particular, tú ves una realidad bien dicotómica. Por ejemplo, los que hacemos vida laboral en el Rosal vemos que la calle está llena de camionetas último modelo, con equipos de seguridad muy grandes, vemos los restaurantes llenos, pero enfrente vemos personas comiendo de la basura. Y no son mendigos únicamente, ya ves personas incluso trajeadas saliendo de sus oficinas en las tardes buscando en la basura. Gente con uniforme, uniforme de empresas que pertenecen al Estado y empresas de capital privado. Así es. Entonces, la pregunta es, Luis, ¿a qué se debe esa realidad? Como en algún momento me dijo un colega en tu área de investigación de mercado, bueno, es que el 1% es el que te mantiene esta economía. Ves centros comerciales en Caracas muy importantes, en el este de Caracas, donde hay tiendas que un par de zapatos te cuestan $500 y la tienda no ha quebrado y tiene dos. Tiene 2 tiendas, una en un centro comercial que está en Las Mercedes y otro que está en Chacao. Entonces, ¿cómo interpretar eso, Luis? ¿Cómo explicarlo? Sí, esto es especulación porque realmente no lo medimos nosotros, pero lo que pienso es que hay un grupo de personas que todavía ve las oportunidades en el país, porque hay grandes empresarios que todavía están acá, hay personas que están abriendo negocios en Venezuela, y esas personas que tienen esa actitud de ver las oportunidades en las dificultades, les va bien,
y esas personas contratan personas que les interesa que estén bien, y hay un grupo de venezolanos que está recibiendo dinero. Ellos contratan a otras personas que empiezan a ser sus proveedores personales de servicio, de jardinería, de mecánica, de cosas que necesita una persona para vivir, y efectivamente esto empieza a mover un poco la economía, pero no es toda la economía, es una fracción pequeña de la sociedad que tiene acceso a esta burbuja o a esta bonanza. El resto que no tiene acceso a esta posibilidad, que no tiene la actitud de adaptarse a las dificultades y saber cómo enfrentar los retos, y más bien cae en una visión catastrófica, se deprime, es el que probablemente tiene que salir a buscar basura, sin hablar mal o bien de uno de ellos, sino sencillamente son dos formas de ver la vida. ¿Ves las dificultades como dónde puede haber oportunidades en esta situación, o la ves como una catástrofe y lo que hago es deprimirme, no actúo y no me toca más que buscar basura porque hay oportunidades? Estás tocando un tema importante, el tema de deprimirse, el tema de la actitud, y yo sé que ustedes miden eso y ustedes trabajan con ese tipo de... Sí, estamos fuerte trabajando. Muy fuerte trabajando en ese tipo de, no sé si llamarlo emociones, pero es una realidad. ¿Qué han visto ustedes en sus encuestas? ¿Cómo el venezolano se comporta? ¿Cuál puede ser las consecuencias, pues, de alguna manera de eso? Nosotros somos proveedores de Gallup World Poll y tenemos permiso de comentar algunas cosas, y además es data pública. Perfecto. Y es el índice de felicidad del venezolano. Nosotros con orgullo muchas veces fuimos el resultado de esta medición y tuvimos a tu ministerio, viceministerio. País, sí, pero fuimos el segundo país más feliz del mundo después de Costa Rica. El atributo más fuerte que teníamos es que sabíamos que podíamos contar con alguien que es el mayor predictor de felicidad, el contar con apoyo social. Nos reíamos, es decir, teníamos mucho que agradecer, que es otro aspecto importante, pero ya estamos como en el número 150. Disculpa que te... ¿En cuánto tiempo, Luis? En 4 años, 5 años. O sea, y cuando me dices que tienes un soporte social, o sea, un apoyo social, o sea, para hablar claro, ¿te refieres a apoyo del Estado en el sentido de seguridad? O No. ¿A qué te refieres específicamente? Cuando en la ciencia se refieren a que trae bienestar, el contar con un apoyo social es que tú cuentas con una red de personas que sabes o crees que en caso de una dificultad te van a ayudar. Como tus vecinos si te enfermabas, tu familia. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros del colegio. El venezolano siempre sintió que si algo ocurría, alguien iba a acudir en su apoyo, en su auxilio. Eso te da tranquilidad, porque realmente la confusión que hay en cuanto al bienestar, y es el comienzo de tratar de superar, es que tienes que desarmar unas trampas mentales, y una de ellas es creer que la felicidad es la búsqueda del placer y la ausencia del dolor, cuando en realidad es enfrentar el dolor y que no se convierta en sufrimiento. Desarmar paradigmas, Luis. Sí, son trampas mentales que tenemos, una de ellas muy occidental, porque en el siglo XVII a los filósofos les dio por decir que la felicidad era la ausencia de dolor y la búsqueda del placer. Y la realidad, que es lo que ha demostrado la ciencia, que más razón tenían los orientales, porque Buda dijo el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional. Que lo que quiere decir es que el dolor te va a alcanzar, estés aquí en Buenos Aires, en Madrid o en Nueva York, porque lo llevas dentro de ti, tienes una predisposición a ver lo malo, pero la forma como interpretas, actúas y dejas que ese dolor te afecte, eso sí lo puedes controlar. Y un poco lo que hacemos dentro de las organizaciones, enseñamos estas técnicas porque hay mucho dolor. Lo importante es que no queremos que se convierta en sufrimiento, porque si no la empresa se paraliza. ¿En qué momento el dolor pasa a sufrimiento? ¿Por qué te lo pregunto? Porque estamos en una circunstancia donde, o sea, me estás hablando de lo que es el apoyo de los pares, vamos a decirlo así, de lo que tenemos a nuestro alrededor, y evidentemente todos sabemos que en Venezuela estamos entre una vorágine de salida de gente, desempleo, se desarman las empresas, se desarman las estructuras familiares, las estructuras empresariales, las estructuras laborales. Cambios en hábitos de consumo. Cambios en hábitos de consumo. Entonces, todo eso que nos brindaba ese apoyo que tú estás diciendo, está desapareciendo. Y para muchos ya desapareció. Entonces, ¿cuál es la situación real del venezolano en este momento, en ese sentido? ¿Y qué tenemos que ir haciendo paulatinamente?
Te contesto la primera pregunta. El dolor se convierte en sufrimiento en el momento en que tú lo permites. Eso es algo que tú puedes aprender a controlar. Uno de los aspectos importantes es que sientas que tienes ese apoyo social que tú crees tener, y efectivamente parte de esa pérdida de apoyo social es que se ha desmembrado tu red social. Imagínate que tú eres un trapecista que tiene una red abajo, pero se va un amigo, se va un familiar, se van parte de las hebras de esa red y prácticamente esa red ya no es resistente y tú lo sabes. Tú empiezas a ver que esa red no es sólida, no está bien tejida, sino realmente tiene huecos importantes. ¿Qué ocurre? Que ya no sientes que tienes ese apoyo social. ¿Cómo se reconstruye esa red? La ciencia ha demostrado que para construir esa red tú tienes que dar, porque en la mente que tú ayudas a otros, tu mente por reciprocidad hace creer que los otros te van a ayudar. Y quizás es una ilusión, pero esa ilusión es la que te permite no convertir en sufrimiento el dolor, porque sabes que no importa lo que pase, vas a contar con personas. Para esto hay un ejercicio que se llama el ejercicio de bondad, que se hace una vez a la semana. Y el ejercicio de bondad consiste en que el jueves, si ese es tu día de bondad, tú te vas a colocar 5 monedas en el bolsillo derecho. Déjame aclararle a la audiencia lo que es moneda. Moneda es algo metálico, redondo, con lo que se pagaba. Oye, gracias. Gracias, Luis. Excelente. Puede haber algunas generaciones que digan monedas. Sí, ¿De qué me habla? Bárbara, pocas monedas. Es un venezolanas disco, he Bárbara visto. sí, porque ella pertenece a una comunidad que mueve todavía mucha moneda, hermano, ¿ok? Pero manejamos- Saludos a todos, los queremos. Disco metálico pequeño con el cual se transan bienes, parecido al billete pero de metal, ¿verdad? Que ya no se conoce, no se utiliza. Exacto. Pones 5 monedas o 5 caraotas que valen más que 5 monedas Sí, en el bolsillo exactamente. derecho. Una chapa. Y entonces ese día tú tienes que estar atento a hacerle bien a las personas. Cada vez que hagas bien pasas una moneda o una caraota de un bolsillo a otro y el objetivo es al final del día tenerlas en el otro bolsillo. Pero tienen que ser cosas extraordinarias. Cuando me refiero a extraordinario no son que son grandes cosas, sino cosas que no haces ordinariamente. Si tú eres de las personas que cuando se monta un ascensor y ves que viene alguien a la distancia, te escondes y marcas el piso para que se cierre la puerta para no subir con la persona, el día jueves vas a esperar por la persona, vas a tocar el pare y vas a esperar hasta que la persona atienda. Si tú eres de las personas que a nadie le ofreces café o a nadie le ofreces, ese día vas a ofrecer café antes, cuando tú vayas a buscar café, vas a comprar chocolate y repartirlo en la oficina. Y realmente lo que ocurre es que empiezas a darte cuenta que los jueves te sientes mejor que el resto de los días, porque ayudaste a otras personas. Por lo cual empiezas a incorporar estas prácticas en tu día a día y ya no es algo ordinario. Entonces tienes que buscar otras cosas. Lo importante es que empiezas a subir el nivel de ayudar a otros, empiezas a convertirte en una mejor persona y normalmente aquellos que son buenas personas son los que tienen las herramientas para enfrentar la dificultad, porque saben que hay otras buenas personas que en caso de un problema me van a ayudar. Les voy a decir algo que es difícil en mí, pero esto que acaba de decir Luis, y bueno, puede sonar medio extraño, chinazo, como decimos los venezolanos, pero me acaba de dar escalofrío. Sí. Porque de alguna forma nosotros los venezolanos siempre decíamos, el venezolano es bueno, comparte, etcétera. Pero no sé si ha sido la situación o el entorno en el que estamos viviendo. Hemos visto cómo también ha salido mucho la miseria del venezolano, las miserias humanas. Entonces, este ejercicio que parece tan sencillo de hacer, yo creo que nos puede ayudar mucho y nos puede cambiar desde las organizaciones. Y era lo que nos decías hace un rato, cómo se ha reinventado datos Sí. dentro de este entorno tan turbulento y complicado, donde su gerente general está sentado frente a nosotros y la empresa no decidió salir a comer basura, sino que decidió salir a ver las oportunidades. Lo vemos al regreso del corte. Claro ¿Te que parece, sí. Luis? Perfecto. Gracias, ya regresamos. Gili Asociados, Derecho Corporativo, Compliance Corporativo, renovando visiones. Hay que estar preparados y en Gili Asociados ellos tienen, la estrategia adecuada desde el punto de vista legal para cubrir las necesidades de su empresa. Adelantarse a los acontecimientos es una labor de los buenos gerentes. Usted como buen gerente de su empresa, por estar pendiente de lo que es su organización,
le interesa el modelo del compliance corporativo que Gil Asociados le va a presentar. Comuníquese con ellos a través del 0212-428-0538 y sígalos en sus redes, @Gil Consultores Corporativos. Gil Asociados Consultores Corporativos, renovando visiones. Seguimos con el profesor y veníamos hablando de los ejercicios de bondad y cómo los ejercicios de bondad tienen un impacto real y efectivo y pragmático. Nosotros somos un programa netamente de corte financiero y somos muy prácticos en ese sentido. Y científicos. Y esto ha sido demostrado científicamente y déjame aclararlo porque la gente puede ver esto como algo... Come flor. Esa es la palabra. Y esto lo demostró Michael Norton y Elizabeth Dunn. Michael Norton es de Harvard, Elizabeth Dunn es de British Columbia. Y ellos hicieron un experimento en el cual tomaron miles de personas a las cuales le dieron $10 y le dijeron, gasto estos $10 en ti. Y luego vienes y nos cuentas qué hiciste con esos $10. Y a otros miles les dije, toma $10 e inviértelos en otra persona. Cómprale algo a otra persona. Y después vienes y tienes que decirnos cómo los invertiste. Realmente más que... lo importante no era en qué lo invirtieron, sino cómo se sintieron. Y efectivamente todos aquellos que dieron los $10 se sintieron con instrumentos de medición mucho mejor que aquellos que lo invirtieron en ellos mismos. Dar nos da esa percepción de que otros van a ser recíprocos en algún momento. Y no ese que le di los $10, sino cualquier otra persona, y va creando esa red de conexiones sociales que puede ser hasta irreal, pero esa percepción de que ante la dificultad siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar, y eso te da mucha tranquilidad. Y es motivadora, es el ver que a futuro... No temes a la adversidad. Cuando le pierdes el miedo a la adversidad, te hace fuerte. Eso es un elemento, eso es un instrumento Qué gerencial. potente la frase. Y es un instrumento gerencial en momentos de crisis como el que estamos viviendo, muy importante. O sea, eso es algo que el gerente, y tú me hablas, y hablamos del liderazgo, de que no necesariamente, no solo el gerente es el líder, lo decíamos es que eso en el es clave. En las organizaciones, sí, que el líder no... El líder tiene que venir con un proceso natural, porque el liderazgo no se impone. Exacto. Que cada persona se empodere de su lugar de trabajo, de su puesto, de su área de influencia, es clave. Y lo hemos vivido en uno de nuestros patrocinantes que no lo nombraste, que es Interbono Casa de Bolsa. Y ahora vamos a preguntarle a Luis, antes de que termine el programa, cómo percibe él como alguien que mide y que está en constante relación y tacto y contacto con la sociedad, el tema del mercado bursátil de Venezuela, porque son como piezas que van engranando una tras otra. Y este tema de crear redes sociales, de perder el miedo a la adversidad, yo apenas lo dijiste, me quedó en lo que se llama el top of mind. Discúlpame, porque si me escuchas tú, me escucha Carlos Rosales y me escucha Francisco Hunda, dirán, eso ya no existe, ahora es el love mark. Pero me quedó en ese top de que cómo a través de mercados o de instrumentos que son percibidos como altísimamente elitescos, lejanos, capitalistas, tú puedes también comenzar a crear redes sociales. Y lo importante es que la gente cómo se siente cuando hacen esas cosas. Sí. Qué importante, Luis. También teníamos en el tintero una pregunta. El tema político, porque lamentablemente en Venezuela, y digo lamentable porque bueno, creo que los políticos de uno y otro lado han sido altísimamente erráticos. El tema político en Venezuela es lamentable. Errático. No hay que negarlo. Errático desde todo punto de vista. Luis, ¿cómo miden, cómo ven, cómo perciben el tema político en Venezuela? Porque veo que hay mucha desesperanza. Sí, la verdad es que la medición de este trimestre con respecto al trimestre anterior, el gobierno gana territorio. El gobierno tiene mayor porcentaje de personas que se autodefinen. ¿Será que cerramos la rueda de una vez? Sí. No. Se autodefinen como apoyos del gobierno, y luego tenemos una herramienta que es una segmentación, que son 20 preguntas. No tienen que ver con política, pero luego un software los agrupa de qué tipo de forma de pensar tienen. Aunque todavía la mayoría de las personas piensan como opositores, hubo una caída importante de 10 puntos porcentuales en un trimestre, y una subida de las personas que piensan como apoyos al gobierno. Guaidó cae importante porque, claro, se creó una expectativa el primer trimestre y segundo trimestre de que iba a haber una solución rápida. Esto al no ocurrir es natural que tenga una merma,
pero aún sigue siendo espontáneamente la persona que mencionan como el líder del país, pero ya no a tanta distancia de Nicolás Maduro como antes. Ahora ya prácticamente están estadísticamente empatados, cuando antes tenían diferencias de 15 puntos porcentuales. El trimestre anterior, cuando digo anteriormente, porque efectivamente antes de enero no existía Juan Guaidó en la mente de las personas. Entonces esto lleva a las personas a enfrentarse a una realidad cuando les presentamos los resultados, y es lo que llevó a Datos a reinventarse, porque cada vez que presentábamos los resultados de Pulso Nacional, realmente esas personas necesitaban terapia, porque ellos tenían tenían una expectativa, pero la realidad era otra. Entonces cuando los enfrentas a la realidad no la saben manejar, y hay herramientas que te ayudan a cómo manejar la adversidad, las dificultades, las dudas, las contrariedades que te asume que tienes que te afronta la vida. Háblanos de esas herramientas. Sí. Básicamente, nos acabas de dar un dato devastador para la mayoría de la gente. Quizás nosotros manejábamos algo por ese estilo, ¿no? Pero es devastador para la opinión pública, devastador para mucha gente, para opositores radicales, en fin. Pero, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cómo yo, como persona que acabo de recibir este golpe, puedo afrontar las cosas como ciudadano y como gerente de empresa? La ciencia lleva décadas estudiando esta situación. Y ahora la neurociencia, ¿no, Luis? También, sí, cierto. También, porque es en conjunto, es decir, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos se han dedicado a estudiar qué está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está pasando. Si tú comparas la posesión de bienes y beneficios que tiene una persona de los años 60, tenían las personas de los años 60 con una persona hoy, la diferencia es abismal. Hoy tienes una cantidad de aparatos, de beneficios, de tecnologías que son el sueño de alguien de los años 60. Pero cuando mides los niveles de felicidad o depresión, eran más felices las personas en los años 60 que ahora. Entonces empiezan a preguntarse hacia dónde vamos. De hecho, hay países que empiezan a medir el Producto Interno Bruto, pero empiezan a medir el Producto de Felicidad Bruto. ¿Por qué? De hecho, Nueva Zelanda se acaba de incorporar, Bután lo hizo, Nueva Zelanda anunció ayer que iba a comenzar. Hay grupos de países grandes que empiezan a preocuparse porque tienen poblaciones deprimidas, poblaciones tristes, poblaciones que deberían estar eufóricos porque les damos todo, tienen más acceso a salud, más acceso a bienes, a educación, y están vacíos. Y empiezan a estudiar entonces qué es lo que hay detrás de esta situación. Y hay unas trampas mentales que tienes que hacen que no puedas no puedas ser feliz o no sufrir de depresión. Luis, si tenemos, perdón que te interrumpí, Fer, pero es que es muy espontáneo la pregunta. ¿Tenemos muchas trampas mentales los venezolanos en este momento? No, el ser humano, no es de los venezolanos. Claro, pero el entorno te lleva a que crees más trampas mentales. O las expreses, o las determines. Eso es una de las cosas que descubre la ciencia, no es el entorno. El entorno solamente influye 10% en tu estado de ánimo. El 90% es interno. Lo que llaman felicidad, que no me gusta usar el término porque las personas asocian felicidad con alegría. O con dicha. Sí, es otra cosa. Felicidad, el 90% es interno, el 10% es decir, la felicidad es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero una de las trampas mentales que tenemos es esa, pensar que cambiando el entorno soy feliz. Entonces me voy a Buenos Aires, a Bogotá, a Madrid. O cambio de trabajo. Cambio de trabajo, cambio de pareja, busco bienes, pensando que esa situación externa me va a hacer sentir bien, y eso se ha demostrado científicamente, dura 3 meses. A los 3 meses hay una trampa mental que se llama adaptación hedónica, que es un proceso mental en el cual te acostumbras a lo bueno, y entonces a los 3 meses eso ya no importa, empiezas a buscar otra cosa. Y se te va la vida buscando cosas y no te diste cuenta que estaba dentro de ti, y es cómo interpreto el entorno, no cambiar el entorno. Lo que tienes que aprender es interpretar el entorno. Es decir, que nosotros lo que tenemos un entorno X y no lo sabemos interpretar. Que no lo sabemos interpretar, o que no sabemos internalizar y utilizar los elementos. No te han enseñado a interpretar. No nos han enseñado, esa es la palabra que no conseguí. Para ser dichoso, feliz y tener tranquilidad. No importa lo que ocurra en el exterior. Señores, esto es Se Abre la Rueda. Esto no es hoy aquí con Luis. No, acuérdate que Casella se puso bravo. Hoy aquí con Luis Maturén en tu corazón y tu mente. No.
fijémonos que hasta ciencias que se basan en modelos estadísticos y matemáticos, al final de la historia van hacia nuestras emociones. Entonces, el tema de la psicología, entender el pensamiento de los individuos es clave. Y la psicología y la economía se entrelazaron en el 2002, cuando el premio Nobel de Economía fue Daniel Kahneman. Así mismo es. Daniel Kahneman fue el primer persona que gana el premio Nobel de Economía sin ser economista o matemático. Así es. Fue el primer premio de economía psicólogo, porque creó los fundamentos de la economía conductual, creo que se llama. ¿verdad? Correcto. Ok. Ahí empezó a darse cuenta la gente que economía no es racionalidad, sino es emocionalidad. Coño, Luis, gracias por lo que acabas de decir, porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces algunos economistas, opinadores de oficio, nosotros también Como nosotros lo somos, aunque no somos exactamente. economistas ninguno de los dos, Pero sí dicen opinadores de oficio. que la economía es una ciencia exacta. No lo es. No lo es. Eso es lo que demostró Se maneja Kahneman. por emociones. Es emocional como todos los seres. seres humanos. El 90% de las decisiones de los seres humanos son emotivas. Y usted lo No son escuchó racionales. por Se Abre la Rueda, señores. No se les olvide esto. Sí. Luis. No, dale, No, chamo, por te favor, que ya me has interrumpido interrumpido mucho 4 hoy. veces, No, dale tú. interrúmpeme la quinta. Dale tú. No, el impacto en las empresas de esto. El impacto que ustedes han visto cuando ustedes llegan a una empresa en un proceso de consultoría y les dicen, esta es la realidad, este es el entorno, esta es la realidad que vas a vivir, inevitable para ti, pero estas son las herramientas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas? ¿Hay realmente la vocación o hay realmente la intencionalidad del empresario y de su grupo de trabajo en ir hacia internalizar estas cosas? Sí la hay. El error que se cometió en el año 2000 cuando comenzó esta tendencia en Pensilvania fue llamarle felicidad, porque el término felicidad inmediatamente se asocia con autoayuda y entonces no es bien aceptado dentro de las organizaciones. Cuando tú le dices a un gerente, un CEO, un gerente general, oye, yo voy a hacer que tu gente sea más feliz, él está pensando en alegría, él está pensando en que vamos a hacer fiestas todos los días y él dice aquí la gente viene a trabajar. La realidad es que yo no te voy a hacer a la gente más feliz, voy a hacer a la gente más fuerte. Voy a hacer que tengan un funcionamiento humano óptimo. Un funcionamiento humano óptimo. Yo voy a subir su nivel de forma de que nada los doblegue, nada los haga rendirse, que sean fuertes, O sea, sean creativos. Eso sí lo quisieran, pero eso lo llamaron felicidad cuando comenzó la psicología positiva. Y realmente creo que hubo un retroceso. Creo que hay que migrar y darle otro nombre. Y en datos estamos buscando otro nombre un poco más inspirado en la filosofía clásica griega, que ya hablaron de esto. Entonces hablaron de endamó, que endamó en griego es sacar fuerza de la lucha y de la adversidad. Eso es felicidad. o sea, es crear Eso es felicidad. alguien capaz de afrontar. Sacar fuerza de la No me gusta lucha. la y de palabra, la adversidad. pero capaz de afrontar las batallas que se nos presentan día a día. O sea, alguien que de la adversidad. Te pregunto. O sea, Alguien que se permanentemente- fortalece de las Epa, Luis, dificultades. se No se fortalece, debilita. o sea, Yo quiero personas así. Claro, y Yo Luis, quiero no, personas. no, todo. Luis cuando Ven. nos daba clase hace más de 5 años nos dijo algo clave cuando investigábamos en aquel momento, en otra Venezuela, en otro entorno quizás, pero con las mismas trampas mentales. Luis nos dijo algo que también nos marcó a muchos de los que éramos sus alumnos, que las batallas se libran es en la mente de cada uno de nosotros. El campo de batalla no es El punto de venta. exactamente. Eso nos lo decía Luis. Entonces fíjate cómo se va concatenando y creo que este programa es súper orientador y además anima a que las organizaciones se analicen hacia adentro. Es un tema de entropía y no precisamente negativa, sino positiva. Sí. Qué interesante, Luis. Sí, es un elemento diferenciador, porque efectivamente también hablamos de la importancia de diferenciarse. El asunto es que cada vez es más difícil diferenciarse en el mundo fuera de Venezuela, porque todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. Las redes sociales, internet hace que tengan acceso a la comunicación sin necesidad de grandes presupuestos. Entonces, la forma de diferenciarte es crear equipos de trabajo fuertes, diferentes, resilientes, que realmente nada los derrumba y más bien la dificultad los fortalece. Entonces ese tipo de cosas está en el mundo y no es Venezuela. En Venezuela la necesidad es mayor porque el entorno es muy agresivo Así es. y adicionalmente
Ya diferenciarse es difícil porque si consigues una materia prima especial hoy, mañana quizás no la tienes. Si tu fortaleza era los canales de distribución, quizás no lo son ahora. Es decir, hay muchas variaciones como para que tú tengas una diferencia fuerte. Luis, Entonces necesitas una diferencia en la gente. ¿Sabes qué notamos mucho Internamente. en las organizaciones? Tanto tú, una gran organización, quizás yo en una organización un poco más pequeña, pero al final, más que gerenciar números, gerenciamos personas. Es así. Gerenciamos por ende emociones. Ujú. Y si tienes un equipo de 13 personas, son una suma de emociones distintas. Ujú. Parece que estuviéramos en la película intensamente. Ujú. No sabes cómo manejarlo. Y también estamos notando que cada uno de esos individuos a veces no sabe autogerenciarse o automanejarse. Ujú. Entonces, ¿cómo tú decirle, sí, bueno, vamos a aplicar el endamó, vamos a sacar la fuerza? Cuño, cuando esas personas quizás se vienen de su casa sin el desayuno, se vienen sin el medicamento del chamo que tiene una anemia crónica. Te estoy poniendo ejemplos de Claro. de la organización Sí, a la sí, cual claro, pertenezco. vivido totalmente. Ujú. Vividos todos los días. Entonces, o por ejemplo, también estamos viendo que muchas personas, cuando tú dices que quizás el resultado de su trabajo no es el más correcto, ya lo asumen como algo personal y tienen esas trampas mentales de que, pero es que todo lo hago mal, todo lo hago mal. Es un tema ya también de sociedad, Luis, de valores que han venido con nosotros. ¿Cómo la organización te ayuda y te pone esas herramientas a disposición Ujú. para que tú de verdad saques equipos fuertes, equipos resilientes? Porque mucha gente ahorita te dice, sí, vale, ahorita todo el mundo es coach, ahorita todo el mundo me habla de gerencia de las emociones, ahorita todo el mundo me habla de la bendita resiliencia, pero ¿cómo soy resiliente? Sí, pam, 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 Ujú. pam. ¿Cómo hacer eso, Luis? Sí. Hay que enseñarle a las personas lo que la ciencia ha demostrado. Lo bueno es que cuando el respaldo es científico, hasta el más escéptico le toca creer porque son profesores de universidades que primero han dedicado todas sus vidas a esto y tienen experimentos demostrados que en el cual los números valen. El mundo académico es un mundo muy competido donde si alguien dice algo sale otro a validar si es lo cierto. Exactamente. Porque ahí nadie le cree a nadie. Es así. Ese es el lugar de la duda, de la incertidumbre, de que yo no tengo por qué confiar en lo que dice mi competencia, porque es otra universidad. Es correcto. Y voy a hacer el experimento callado a ver si me da lo mismo. Y si no, se va a enterar todo el mundo y lo voy a acusar de fraude. Entonces, una vez que la ciencia dice algo es porque está seguro de lo que está haciendo. Cuando dentro de las organizaciones tú les dices esto es lo que ha demostrado la ciencia y esto ayuda a la gente, empieza a haber cambios. ¿Qué hace falta que la gente comprenda para aprender esto? Tiene que ser agradecido. Porque ¿cuál es otra de las trampas mentales que tenemos? Estamos programados genéticamente para ver lo malo. Sí, señor. Porque Imagínate. nuestros cerebros evolucionaron de una forma importante hace 2 millones de años. Alguna mutación empezó a crear estructuras distintas que los animales no tenían, como la neocorteza y el lóbulo frontal. Los animales no tienen, y eso es que hace que estemos hoy en este estudio, no estemos en un árbol recolectando fruta. Correcto. Entonces, pero hace 2 millones de años era una era glacial, un clima muy adverso, un entorno muy agresivo, y aquellos cerebros que no vieron el peligro se murieron hace 2 millones de años. Quiere decir que nuestros cerebros son herencia de cerebros que están programados para ver el peligro. No vemos las cosas buenas, nos enfocamos solo en lo malo. El asunto es que entonces solo ves lo malo que está ocurriendo. ¿Cómo rompes esto? Empezando a ser agradecido, porque esa es una de las condiciones que debes tener, y se hace con un ejercicio que todas las noches, antes de irte a dormir, agradeces 3 cosas que ocurrieron durante el día. Pero durante 30 días no puedes repetir Lo que agradeces. Lo que agradeciste. Eso te obliga a estar buscando cosas en el día a día, cosas sencillas, simples, como este programa de radio. Qué bueno. Que esta noche lo voy a agradecer. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bello, te qué bello, te Luis. das cuenta de que tienes tantas cosas, porque a los 30 días ves la lista y te das cuenta que tienes 90 cosas que agradecer, distintas, y que no fue que te ganaste la lotería, que te compraste un carro, que tienes una casa, que te casaste, tuviste un hijo. Hay muchas cosas que agradecer en lo cotidiano, pero no lo vemos porque estamos programados. Cuando la gente empieza a ver eso, se da cuenta que no necesita el aumento de sueldo, sino, oye, ese cafecito que me dieron, lo que comparto con mis compañeros de trabajo, empieza a darse cuenta que hay algo que llamamos salario emocional que va más allá del dinero. Como decías tú en algún momento también en una de nuestras clases, el poder de lo simple, y lo dice también Sí. Francisco Hunda. Ajá. Señores, en Venezuela aplicar el poder de lo simple. Para cerrar, Luis, Ujú. tú como docente, como investigador del mercado,
¿Cuál es tu opinión o tu percepción sobre el mercado de valores, el mercado bursátil en Venezuela? Sí, como te decía, la gente no ve las oportunidades. Yo no soy experto del mercado de valores, pero de lo que sé es que ha habido grandes rendimientos por encima de inflación o compra de dólares, pero las personas están enfocadas quizás en ver lo malo, que no ves las puertas, no ves las oportunidades. Entonces es cuestión de dárselo a entender a la gente, porque creo que la gente no sabe que hay una gran oportunidad en el mercado de valores. Es decir, vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Hoy yo voy a agradecer haber tenido al profesor aquí. Iba a decir lo Muchas mismo. gracias. Hoy no hay viento ni marea. Hoy simple y llanamente agradecemos de forma conjunta el que Luis Maturín haya estado con nosotros. Este gusto. programa ha sido, y esperamos que la gente lo reproduzca, una lección de vida. Gracias, en verdad. Siempre Gracias. bienvenido aquí, Luis, y Gracias. agradecidos que hayas estado acá. Lo valoro muchísimo, en verdad. Nosotros también. Nosotros también. Gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a nombre de nuestros anunciantes. Traqui, Ciudad Mineros, Mineros de Guayana, Gil y Asociados, Derecho Corporativo, Compliance Corporativo, Renovando Visiones. Interbono, Casa de Bolsa, la casa de bolsa de los emprendedores en Venezuela. Somos tu ventana hacia el mercado de valores, el mercado bursátil en Venezuela. Como lo dijo el señor Luis Maturín, damas y caballeros, veamos las oportunidades, no nos quedemos en las trampas mentales. En la dirección general, Rafael de la radio, TNO Radio, donde estamos. El señor Rafael Casel, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Control Técnico, la dueña del tiempo, Bárbara Caguán, redes sociales, Giovanna Errante. Señores, como les decimos siempre, a esta hora, Cerrada la rueda. Viento y marea para todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.